qué tan importante es que todos traigamos Biblia. Y Biblia, lo digo literalmente, que traigamos justamente hoy este libro, que es el libro de Dios, no el teléfono celular. Por favor, no lo uses. Aprende a usar la Biblia. Aprende a conocer los libros que hay en ella. Son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y dice aquí su palabra, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Lo dice el siguiente versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que dice justamente Pablo a su discípulo Timoteo. Y hoy es un tema que bien valdría el esfuerzo de recordar por las fechas que están próximas a cumplirse, los festejos, las celebridades que hay en unos cuantos días, y tenemos que estar preparados, tenemos que saber justamente cómo el cristiano tiene que enfrentar y tiene que ver hoy las cosas completamente distintas a como las ve el mundo. El título de la predicación, para aquellos que les gusta anotar y que es muy sabio hacerlo: ¿puede un cristiano celebrar el Halloween? ¿Puede un cristiano celebrar el Halloween? Tal pareciera que hoy hay muchas dudas. Me preguntan, pastor, ¿puedo llevar a mi hijo en estos días? Lo están invitando a que se disfrace y a convivir un tiempo con el salón de clases. ¿Puedo disfrazar a mi hijo de fantasma, de futbolista, de actor de cine? ¿Puedo hacerlo? ¿Tú qué les dirías? Pero lo más importante, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y es a donde tú tienes que empezar a conocer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué pasajes puedo compartirle hoy a esa gente que no tiene hoy el conocimiento y que está muriendo por falta de conocimiento? Y hay muchos cristianos que no conocen la Biblia y que no saben exactamente los pasajes que podrían ayudarnos a darle luz hoy al mismo cristiano y a la gente que hoy no sabe qué hacer en tales casos. Y vean cómo está unido de manera estratégica, inteligente de parte del enemigo el día de Halloween y el día de los santos, el día de muertos, 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Y mucha gente habla de tradiciones, mucha gente habla de costumbres y que eso ya es cultural, es de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, y como los bisabuelitos, los abuelos, los padres nos enseñaron, pues hay que seguir la tradición. Si no podemos ofender esa tradición. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que, vuelvo a repetir, qué es lo más importante? Hoy sabemos que tradicionalmente se conocía como la víspera de Todos los Santos o la noche de brujas. Nos vamos a ver cómo es que mucha gente ha sido engañada. Si tú me acompañas a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11,
versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Yo te pido que anote los versículos. Son importantes para que tú puedas ayudar hoy a mucha gente a darle luz a través de las Escrituras. Y aquí dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se disfraza Satanás? Como ángel de luz. Hay que tener mucho cuidado, hay que diferenciar cuándo realmente es Dios, porque Dios es luz, Cristo es luz, la palabra es luz, y cuando realmente no es Dios, sino es el demonio, es Satanás. Él tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz, y por la falta de conocimiento de las Escrituras, mucha gente cae justamente en el engaño del diablo y comienza a hacer cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Entonces aquí está más que claro quién se disfraza como ángel de luz. Y si tú me acompañas aquí mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, y también te pido que lo anotes. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tristemente hay muchos cristianos que no conocen las maquinaciones del diablo, y por eso son altamente engañados y sufren justamente esa mala decisión o esa mala acción por desconocer justamente las Escrituras. Entonces vamos a ver que si realmente hoy el cristiano puede participar en la celebración de Halloween. Acuérdate que la fiesta de Halloween pues tiene orígenes paganos, de entrada tiene orígenes paganos, y algunos aprovechan para hacer fiestas alternativas. La fiesta de las cosechas, hay gente que aprovecha este tiempo para entregar chips, planes de salvación, aprovechan para evangelizar o aprovechan para hacer otro tipo de fiesta donde no tenga que ser una temática de brujas, de fantasmas, de vampiros, pero al final es disfraces, donde no se glorifica al Señor. Simplemente para no dejar de festejar, de consumir. Y ahí justamente donde tenemos que discernir si realmente es correcto o no correcto hacerlo o no hacerlo. Desafortunadamente, por ahí líderes de opinión espirituales o religiosos han dicho que no pasa nada. Que tú puedes participar en la fiesta de Halloween, no pasa nada. Que eso es legalismo. Y eso ha tirado o ha sido piedra de tropiezo para muchos cristianos que apenas están caminando y conociendo al Señor. Hay que tener mucha responsabilidad. ¿Qué es lo que tú vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Por qué lo vas a decir? ¿Y para qué lo vas a decir? Es importante eso. Es como si el pastor aprovechara el púlpito para decir: es que el vino no es malo, pueden tomar vino. Hay que tener mucho cuidado. Es que el pastor lo dijo, entonces hay permiso por parte del pastor. ¿Quién es el pastor si no conoce Escrituras? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice Dios a través de ella? Es lo que nos debe de preocupar. Porque muchas veces el púlpito se usa justamente para hablar herejías por desconocimiento de la palabra. Pero tú tienes que hacerte experto, como los de Berea, que iban y buscaban las Escrituras para ver si Pablo estaba hablando conforme a la palabra de Dios. Amén. Es importante eso. ¿La Biblia habla de Halloween? No hay ninguna parte en la Biblia donde hable el término Halloween o noche de brujas. Bueno, vamos a ver qué parte sí, qué parte no. Pues estamos aquí hoy, queremos aprender. Vamos a ver cómo la luz de las Escrituras nos da los principios con los cuales podemos tomar decisiones.
Pero es importante conocer las Escrituras, leer las Escrituras, meditar en ellas, pasar tiempo con la Biblia. La Biblia no solamente se lee de corrido. Tienes que tener un libro que te esté exigiendo meditarlo, que te esté exigiendo escudriñarlo. Hoy tenemos una lectura continua que es el plan anual de la Biblia, porque el propósito es leer la Biblia durante un año. Ya estamos próximos a terminarla. Los que empezamos exactamente el 1 de enero del 2024, vamos a terminar la Biblia completa el 31 de diciembre del 2024 y comenzaremos nuevamente el siguiente año con la misma metodología. ¿Quién dice amén? Pero necesitamos tener un libro que te permita estar aprendiendo más de la palabra, aprendiendo a conocer más de Dios y que Dios te esté hablando a través de ese libro y que tú vayas creciendo a través de ese libro. Ahí tú le vas a pedir a Dios, Señor, a través de este libro necesito que tú hables a mi vida, que a través de este libro tú corrijas lo que tenga que ser corregido. A través de este libro yo necesito que tú me hables para si tengo que añadir algo a mi vida espiritual, lo haga, Señor. Simplemente nuestras oraciones tienen que ser completamente distintas. En el Israel del Antiguo Testamento, la brujería era un pecado castigado con la muerte. ¿Tú sabías eso? Acompáñame a Éxodo, capítulo 22. Versículo 18. Éxodo capítulo 22, versículo 18. ¿Ya todos lo tienen? Éxodo, Antiguo Testamento, segundo libro de la Biblia, escrito por Moisés. Dice Éxodo 22, 18, a la hechicera no dejarás que viva. Una hechicera es lo equivalente a una bruja. Y ahí yo pregunto, ¿la magia blanca se permite? Pero es blanca. ¿Quién se disfraza como ángel de luz? Mucha gente dice, es que es blanca, pastor. Mi mentira fue blanca. La mentira es mentira, y la mentira es pecado a los ojos de Dios, y el pecado te separa de Dios. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y aquí está más que claro, la hechicería o la hechicera no dejarás viva. Y la pregunta, en la temática del Halloween, ¿cuál es su temática del Halloween? ¿Qué es lo que colocan en las casas mucha gente? En los trabajos, en las oficinas, en los centros comerciales. ¿Qué es lo que realmente, qué temática es? ¿De qué hablan? ¿De vida o de muerte? Colocan brujas, hadas, vampiros, esqueletos, calaveras, ataúdes. Y mucha gente hoy tiene cegado el entendimiento. El Dios de este mundo ha cegado justamente el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, anótalo para que tú luego lo medites, y son textos que tengas tú a la mano para poder enseñar justamente en estas fechas cuánta ignorancia, cuánto engaño está habiendo. Segunda de Corintios 4:4, anótelo bien, por favor. Vamos a Levítico, capítulo 19, siguiente libro. Versículo 31. ¿Cuánta gente hoy se permite que le lean las manos? ¿Cuánta gente hoy le leen las cartas? ¿Cuánta gente se permite que le lean el café?
¿Cuánta gente, escuchen, cuánta gente que conoce la luz, conoce la Biblia, va a los horóscopos al día de hoy a ver qué es lo que dice su horóscopo? Y todo eso es ocultismo, es tinieblas, es oscuridad. Y aquí dice en el versículo 31, capítulo 19, dice Levítico: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Está permitido? ¿Dios lo permite? Aquí mismo, en el capítulo 20, versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. En pocas palabras, Dios va a permitir la muerte en esa persona. Y en el versículo 27 del mismo capítulo 20 dice: y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Cuánta gente invoca hoy a los muertos? Y no tiene que ser necesariamente una sesión espiritista, donde tomados de la mano a las 12 de la noche con una gallina negra decapitada y rociada la sangre alrededor de la mesa y bueno, cuánta cosa le ponen. No es necesario eso. Justamente está próximo a celebrarse el Día de Muertos, y aquellos que creen que los muertos van y visitan las casas, les hacen un altar de muertos y ofrenda de alimento. ¿Qué estás invocando? ¿Tú sabías eso? Es triste ver que hoy papás, por la ignorancia de las Escrituras, por la falta de salvación en su vida, disfrazan a sus hijos justamente de muerte. ¿A quién estás invitando a tu vida? Le estás diciendo a la muerte: toma el control de mi hijo, haz lo que tú quieras, muerte. A alguien se le ocurrió ponerle a la santa muerte, que de santa no tiene nada. ¿Y cuánta gente adora justamente a ese ídolo, a esa potestad? Por falta de conocimiento, por la ignorancia que mucha gente hoy vive. Y mucha gente no dice nada por no lastimar corazones, cuando tú estás puesto para que tú des la postura de lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Y si tienes que estorbar, tienes que estorbar. Si tienes que enseñar, enseña. No juzgues, enseña, ora. Para eso Dios te pone ciertas situaciones en las cuales tú tienes que hacer. Pero solamente habla el Antiguo Testamento de esto. ¿El Nuevo Testamento no habla nada de esto? Vamos a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, con respecto al ocultismo, es clara la enseñanza. Y quiero que vayamos al libro histórico. ¿Cuál es el libro histórico? Hechos. Muy bien. Capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vamos al versículo 9. Hechos, capítulo 8, versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí está un ejemplo. Simón estaba disfrazado como un ángel de luz y estaba engañando a mucha gente. A este oían atentamente todos,
desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y hay que entender que Satanás hoy tiene poder y de hacer muchas cosas que pueden confundirse con los milagros de Dios. Voy a preguntar, ¿Satanás tiene el poder de sanar? ¿Sí o no? Pues claro. ¿Por qué tantos lugares son visitados por mucha gente enferma y muchos dicen, atestiguan que realmente han sido sanados? ¿Cuánta gente ha tenido dinero por creer justamente en estos lugares o en estos ídolos o en estas enseñanzas? ¿Tiene poder Satanás de dar dinero? Sí. ¿Tiene poder de dar poder? Sí, pero es momentáneo. Es momentáneo. Él quiere realmente apartarte de Dios y que tú creas justamente en ese ídolo, en esa imagen, en esa fotografía, en esa planta, en ese color, en ese animal, y te pone un gran número de cosas para que tú creas. Y luego mucha gente dice: es que de verdad, cuando yo le puse una sábila con muñitos rojos en casa, no sabe qué prosperidad he tenido, pastor. Claro, porque el dinero también tiene poder de darte mucho dinero. ¿Y dónde está el dinero que has ganado? Bueno, así como ya ha llegado, se va, entonces no es de Dios. ¿Hoy tu casa tiene paz? No, pastor, empiezo a escuchar como voces. Pues claro, estás abriendo puertas. Estás abriendo puertas al ocultismo, a las tinieblas. Es que tiene tiempo que mi hijo no puede dormir, se levanta llorando, gritando, sudando, que ve cosas. Claro, tú estás permitiendo justamente eso que sucede en tu casa, por una falta de conocimiento, por ignorancia. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué dice ahí? Ignorancia. Ignorancia. Ojalá que no seas tan ignorante de realmente hacer cosas que no son agradables a Dios, porque alguien te dijo, porque lo viste, porque lo escuchaste. Aún en la misma iglesia hay mucha gente que se disfraza con cuerpo de oveja, pero no son lobos rapaces. Es lo que dice la palabra. Entonces, versículo 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¡Qué herejía! ¡Qué blasfemia de este hombre! O sea, no solamente era hereje, era blasfemo. O estaba ofendiendo completamente a Dios, como si con dinero tú puedes comprar a Dios. Como si con dinero puedes comprar la paz. Como si con dinero puedes comprar el amor. Como si con dinero puedes comprar el gozo. Estás ofendiendo a Dios. Y mucha gente lo dice: yo mientras tenga dinero lo tengo todo. ¡Wow! ¡Qué ignorancia! Otra vez, qué ignorancia. Qué falta de sensibilidad del conocimiento de Dios. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento
de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¡Wow! ¡Qué fuerte palabra! Nuevo Testamento acepta la hechicería, la adivinación. Este relato de Simón muestra entonces el ocultismo y el cristianismo, ambos no se llevan. El ocultismo y el cristianismo no se mezclan. No hay combinación en eso. Vamos más adelante, capítulo 19 de Hechos. Versículo 13, vamos a ver desde el versículo 13, ¿cuánta gente hoy, hasta el día de hoy, sigue haciendo exorcismo? O sea, quiere decir sacando demonios. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Hay alguna parte en la Biblia que te dé el ABC o los puntos, o los 10 puntos primarios para sacar un demonio? Hay que entender que en los tiempos de Jesús dio Él toda autoridad a sus apóstoles para sacar demonios, pero fue específicamente para los apóstoles en los tiempos de Jesús y después de que Jesús asciende. Aun Pedro y aun Pablo tuvieron mucho poder dado por Jesús para poder convencer a la gente de que existía Jesucristo y necesitaban ver milagros. Pero la pregunta es, después en las cartas de Pablo, ¿dónde dice que tenemos que expulsar demonios? ¿Dónde dice que tenemos que atar demonios? ¿Dónde lo dice? Y aquí vuelvo otra vez a decirlo, es una falta de conocimiento. Es falta de conocimiento. ¿Dios nos lleva a guerra espiritual? Sí. Pero una guerra espiritual a través de lo que Pablo nos enseñó, a través de la armadura de Dios. Si no tienes la armadura de Dios, es porque no has nacido de nuevo. Todo nacido de nuevo ya tiene la armadura de Dios para poder justamente enfrentar las acechanzas del enemigo. Pero tengo que usar justamente la armadura de Dios. ¿Tú conoces la armadura de Dios? ¿Cuántas piezas constituyen la armadura de Dios? ¿Cuántas son? ¿Te las sabes en orden? ¿Sabes para qué sirve cada pieza? Si no sabes, estúdialas, apréndetelas. Efesios capítulo 6 del 10 al 18, ahí claramente vas a encontrar la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 del 10 al 18, después lo buscas más tarde en casa. Papá, enseña a tus hijos, enseña a tu esposa. Hijos y esposa, pongan atención y permitan que su sacerdote, la cabeza de casa, les enseñe. Mamá, si no tienes esposo y tú eres la cabeza de la casa, enseña a tus hijos. Tienes toda la autoridad dada por Dios para que enseñes la palabra a tus hijos. Y aquí dice, versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Qué terrible cuando tú quieras hacer algo, de compartirle a alguien, referente, obviamente, de las cosas ocultas. Asegúrate que tu vida esté bien alineada a la voluntad de Dios y que realmente tu vida hoy sea respaldada por Dios. Acuérdate que Dios no respalda al hombre, Dios no respalda al cristiano, Dios respalda su palabra.
Habrá mucha gente que es muy inteligente, que tiene mucho conocimiento bíblico, intelectual de la palabra, y los conozco muy bien, pero no viven la palabra. Y Dios respalda su palabra que se vive, que se lleva por obra, que se obedece. Entonces, aunque tú conozcas mucha Biblia, si no hoy la vives, no va a pasar nada en tu vida. Y aquí dice justamente que esta persona, el Seba, conocía quién era Pablo, sabía quién era Pablo y sabía quién era Jesús. Y aquí el demonio dice: yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero tú quién eres. Porque te veo que tú no oras, porque te veo que tú no estudias la palabra, porque te veo que tú haces cosas pecaminosas en la oscuridad, tú estás engañando a tu esposa, eres un adúltero. ¿Cómo te atreves a decirme a mí, adúltero, fornicario, lo que tengo que hacer yo como demonio, si tú eres igual que yo? Te he escuchado muchas veces cómo tratas a tu esposa. Le hablas con muchas palabras altisonantes. Eres áspero con tus hijos. ¿Tú quién eres para mí enfrentarme a mí? He notado que muchas veces eres infiel a Dios. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Es importante esto. El demonio sabe justamente quién está realmente comprometido con las cosas de Dios. El demonio lo sabe, porque te conoce perfectamente. Y recuerda que tenemos demonios que nos van siguiendo todos los días de nuestra vida. Y van a estar los demonios atormentándonos, afligiéndonos, molestándonos. Pero más grande es Dios. Amén. Más grande es Dios. Y el hombre, quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ten mucho cuidado con enfrentarte con los enemigos de Satanás si tú estás en pecado. Ten mucho cuidado con eso. Lo que Dios demanda es que realmente vivamos hoy una vida en santidad, una vida santa, una vida apartada para Dios. Entonces, un cristiano debiera participar en celebrar el Halloween. Vamos a ver qué dice la Biblia. Si no te ha quedado muy claro, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y quiero que me acompañes a Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Vamos al versículo 8. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Tiempo? Pasado. Tiempo pasado. Porque en otro tiempo, ¿no?, eras tinieblas. Mas ahora sois, ¿qué dice ahí? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Puede un cristiano participar en la celebración del Halloween? O eres luz o eres tinieblas. No puedes combinar ambas cosas. No debes combinar ambas cosas. No se lleva bien Dios y Satanás, el cristiano y el incrédulo, la santidad y el pecado. No se llevan. ¿A quién le están dando culto? Toda esta gente que está poniendo cosas que no convienen a la luz de la Biblia, ¿a quién están ellos invocando? ¿A quién están invitando? ¿A quién están celebrando? Piénsenlo. ¿Cómo es que Dios se puede sentir glorificado justamente ante esa celebración? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está la luz ahí? Si el color que predomina es oscuro, es negro. ¿O no? ¿Dónde está la luz ahí? Y aquí nos demanda justamente la palabra que tenemos que ser hijos de luz, andad como hijos de luz, como hijos de Dios.
El cristiano tiene una razón más para apartarse de las prácticas pecaminosas. Aquí está un pasaje muy bien, que ya lo leímos. La pecaminosidad es propia de quienes son hijos de las tinieblas y actúan en su ámbito. Un cristiano tiene que actuar como Cristo. Un incrédulo, un impío tiene que actuar como el diablo. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿En quién crees? El cristiano dejó de ser tinieblas, o el hombre dejó de ser tinieblas para convertirse a Cristo. Y ahora es un hijo de luz, un hijo de Dios, es un hijo de Cristo. Pastor, ¿qué hago? Porque en mi trabajo pues ya nos hacen como que obligadamente que tengamos que participar. Ponte a orar. Ponte a orar. Es lo que tienes que hacer. No sea que Dios te puso justamente en esa empresa, en esa escuela, para que tú seas luz en ese lugar. Que se haga ver notorio Cristo en tu vida en ese lugar de tinieblas. Porque mucha gente lo que quiere hacer es cerrar. No, pues hay que apagar las luces en la casa para que no nos molesten. Bueno, algunos cristianos lo hacen. Es respetado. Pero yo creo que también es una gran oportunidad de compartir el Evangelio en estos días, porque van y te tocan tu casa, y cuando tocan tu casa te dan toda la autoridad de enseñarles. Y si alguien te reclama, perdón, yo no toqué la casa de ustedes vinieron aquí a mi casa y me dan a mí la autoridad entonces de decirles qué es lo que opino de justamente de esta fiesta. Y no van a poder decir nada, porque fueron a tu casa, te tocaron. Y tú sales con un plan de salvación, hablando de Cristo. Pero tienes que prepararte. ¿Qué les vas a compartir? ¿Qué les vas a decir? ¿Los vas a hacer pasar a la cochera o a tu casa? ¿Qué les vas a decir? Prepárate. Versículo 10. Dice, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Es agradable esta fiesta al Señor? La Biblia habla de luz y equivale justamente al verdadero conocimiento de Dios. Vean lo que dice Salmos capítulo 36, versículo 9. Salmos 36, versículo 9. Vean qué preciosos salmos. Dice, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Amén. Él es el manantial de vida, amados. Dios, Cristo es el manantial de vida. Y dice aquí, en tu luz veremos la luz. El cristiano no es luz por sí mismo, pero es luz en Cristo. Eso tienes que aprenderlo. Por sí solo el cristiano no es luz. Es luz a través de Cristo, que Cristo realmente esté en el cristiano. Y muchos de nosotros antes éramos tinieblas. Hoy somos luz en las tinieblas. Amén. ¿De qué tiene necesidad el mundo? De luz, de Dios, el conocimiento de su palabra. ¿Tú sabías eso, que tiene mucha necesidad el mundo de eso? Es más, yo creo que tienes parientes cercanos a ti que están muertos espiritualmente. Hoy en día es un gran privilegio el que Dios te agende personas no creyentes para que tú los conviertas a Cristo a través de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo, que te use. Es un privilegio, es una oportunidad, no te niegues. Hoy en tu escuela tú puedes compartir justamente eso.
Me tocó hace creo que un par de años más o menos, el año pasado no recuerdo, que justamente a una ovejita de aquí le pidieron hacer un trabajo justamente en estas fechas, que hablara justamente de Halloween. Y yo le dije, es una gran oportunidad para que tú hables de Halloween desde la perspectiva de la luz de la Biblia. Ganó el primer lugar. Dios llenó de gracia y la maestra aceptó su trabajo y ganó el primer lugar. Lo pudo decir frente a toda la escuela. ¿Saben qué es eso? Gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahí está un ejemplo. ¿Cómo puedes tú hacer justamente luz en las tinieblas? Decía que hay gente que hace fiesta alternativa, ¿no? Si yo estaba haciendo fiesta de brujos, voy a hacer fiesta de santos. Pues yo no sé si tengan que hacerse fiesta justamente en ese tipo de días. Porque quieras o no, quien predomina en ese momento es la oscuridad. Mejor comparte el evangelio. Mejor en ese momento sí evangeliza. Porque mucha gente se puede confundir. Ay, mira, ahí está haciendo fiesta igual que los que están al lado. Ah, pues son los mismos. No, son los mismos. Pero sin embargo se puede malinterpretar, se puede confundir. Entonces tú tendrás que tomar una decisión si realmente hoy vas a estar preparado para compartir el evangelio. No regalar dulces, porque estás participando. Es que yo les regalo dulces y les comparto de Cristo. No regales dulces. Dale un plan de salvación. Dale un chip que hable justamente qué es el Halloween. Si uno logró leer ese chip, si uno logró salvarse en ese día y ese evento tuvo un propósito precioso para Dios. Entonces nosotros tenemos que estar orando justamente como iglesia en estos tiempos donde más se siente pesadez en la vida del cristiano. Hay mucha oposición, más ¿dónde se van a incrementar los pleitos? Justamente en estas épocas. ¿Dónde haber más gente que esté más propenso a pecar? En estas fechas. Porque una cosa te va a llevar a la otra. ¿Qué más dice la palabra? Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿A qué se refiere? Reprender significa denunciar. Reprender significa sacar las cosas a la luz. Reprender significa ponerlas en evidencia. Reprender significa o es equivalente a redarguir. Anótalo, por favor. Anótalo. Y aquí es muy claro lo que dice la palabra. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Vean el término infructuosas. Viene de no da fruto. Entonces quiere decir que las obras de Satanás, las obras de la carne, están enfocadas a la pecaminosidad. A ver, vamos a ver eso, pastora. No le entiendo. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos al versículo 19. Gálatas 5:19. Gálatas 5:20. Gálatas 5:21. Ahí habla de las obras de la carne. Pero quiero que vayas al versículo 20. Dice, idolatría, ¿qué dice ahí? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pero aquí estamos viendo que nuevamente el Nuevo Testamento habla de hechicerías, habla de brujería, habla de adivinación. Y es una obra de la
carne, y como obra de la carne es pecaminosa o pecaminoso. Es contrario a lo que dice justamente Dios. Si tú me acompañas más adelante, aquí están hablando de las obras de la carne, pero en el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas. Entonces hay que diferenciar entre los frutos o entre el fruto y las obras. Y leímos: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien sácalas a la luz, denúncialas. Lo que están haciendo no es agradable a Dios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te maten. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero bueno, no me estoy yendo al extremo. No se asusten, ya los vi que se pusieron como pálidos. Entonces mejor voy a apagar la luz, pastor, para no evitar que me maten. No. Deje de hablarte de la persona te diga: ¿qué te importa? Tú muy santo, tú muy puro. No pasa nada, quédate callado. Quédate callado. Habrá alguien que te diga: gracias por decírmelo, gracias por recordármelo. No lo había visto de esa manera. Gracias porque tú me abriste hoy los ojos. Yo pensaba disfrazar a mis hijos y hoy creo que es invitar a que la muerte nos visite en casa. Yo no quiero que eso pase. Gracias por habérmelo dicho. Gracias porque usaste la Biblia que me abrió los ojos. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. No solamente es que es pecado y te vas al infierno. Es juicio. Y el único que es juez para mandarte al infierno es Dios. Y tú estás para salvar, para rescatar lo que se había perdido a través de Cristo. A veces se nos olvida esa parte. Somos pescadores de hombres. Y si en esa red que tú lanzas, que es el Evangelio, mucha gente se ofende, no pasa nada. Aquí no están aceptando a Cristo y se están perdiendo de una gran bendición eterna. Y tú sigues cumpliendo tu oficio de evangelista. Amén. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. ¿Debe entonces el cristiano participar en Halloween? No porque le diga el pastor, lo dice la Biblia. Bueno, también lo dice el pastor. No. La próxima predicación vamos a hablar de Día de Muertos. Es importante ver si realmente hoy también eso es agradable o no. ¿Y qué es lo que dice? Ahí sí, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto al Día de Muertos? Eso lo vamos a ver en la próxima predicación. Si quieren quedarse, están invitados. Cordialmente invitados. Ya veo muchos que: ay, pastor, ya tengo hambre. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que tome el control esta semana de toda esta eventualidad. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, mi Dios. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento esta mañana. Gracias por darnos de tu palabra para poderla llevar justamente a aquellas personas que están muertas espiritualmente, aquellas personas que están viviendo una vida sin el conocimiento tuyo, y aún las gentes que hoy son cristianas, que han nacido de nuevo, les falta aún prepararse más para saber más de tu palabra, mi Dios. En esta semana queremos, Señor, que tú nos uses, si es de ti el que podamos compartir el Evangelio, que es una ordenanza de parte de Cristo, ir y predicar el Evangelio. Danos la gracia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que hable en esos días hacia la gente que hoy no te conoce. Danos gracia y guárdanos, Señor, de toda esta maldad que se está hoy manifestando a través de esta celebración de Satanás, mi Dios. Quiero rogarte por cada familia, quiero rogarte por aquellos niños que están en escuelas, que están siendo engañados. Quiero orar por los padres que no se están dando cuenta cómo sus hijos están siendo lastimados en su fe, en su creencia, Señor. Oramos porque realmente tú tomas el control
de todos esos corazones, Señor, y nos lleves justamente a la luz de tu Evangelio. Que resplandezca realmente el Evangelio en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, Padre. Oramos porque esta semana salimos algunos a un congreso, Señor, de la palabra. Llévanos con bien en este viaje y tenos con bien. Toma el control de este viaje, Señor, lo ponemos en tus manos. Rogamos, Señor, porque esta iglesia sea una iglesia que marque diferencia, de seguir tus escrituras, tal y como tú las has enseñado, y que seamos ejemplo, no solamente en este lugar, sino también fuera de este lugar. Que realmente tú puedas ser glorificado y darte a ti el honor, de todo el honor a ti, Señor, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra forma de conducirnos, a través de cómo hablamos. Sé tú, Señor, en cada congregante, en cada familia, en cada matrimonio, en cada joven, en cada mujer, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados. Amén.